¿En qué consisten los procesos de fusión, absorción, escisión de sociedades y qué entidades se encuentran facultadas para supervisar y controlar dichos procesos? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta tenemos que irnos al artículo 172 del Código de Comercio, que nos trata de la fusión. ¿Qué es la fusión propiamente vista? La fusión es una reforma al contrato de sociedades en el cual una o más sociedades, las absorbidas, se disuelven pero sin liquidarse y traspasan todos sus activos, pasivos y derechos, obligaciones a otra ya existente o a una nueva sociedad. ¿Cierto? Artículo 172 del Código de Comercio. Importante, traspasa sus activos disolviéndose pero sin liquidarse. Y tenemos varias clases de absorción, varias clases de fusión. Fusión por absorción, que es propiamente que una se disuelve sin liquidarse y la otra la absorbe, ¿cierto? Fusión por creación, que también está definida en el mismo 172, que se disuelve sin liquidarse para crear una nueva compañía o una nueva sociedad y traslada su patrimonio en bloque, ¿cierto? Función impropia, que es la que nos trata el artículo 180 del Código de Comercio, y acá es que una sociedad nueva con objeto social similar se crea con la finalidad de absorber una sociedad que se encuentra disuelta, ¿cierto? Aquí importante es que la sociedad cae en causal de disolución, ¿cierto? Y dentro del periodo de los 6 meses siguientes a que aconteció esa causal, una sociedad nueva o existente la absorbe nueva, no existente, sino nueva, la absorbe con la finalidad de prestar el mismo servicio que venía prestando la disuelta en el objeto social. Importante, deben tener la relación de un objeto social similar, lo manifiesta el mismo 180. Y una fusión abreviada, que es la última clase de fusión, que nos la trae el artículo 33 de la ley 1258 del 2008, ¿cierto? Y aquí lo que pasa es que una sociedad que detenta más del 90% de las acciones de una SAS podrá absorberla, ¿cierto? Directamente. No sería por creación, sino por absorción de una sociedad que ya existe, que como dice su definición, esa sociedad ostente más del 90%, 90 o más, de las acciones de la misma sociedad, o sea, de la sociedad de las SAS. Entonces, digamos que acá lo particular que trae este artículo es que pues, no requiere que sea aprobado por una mayoría calificada dentro de la Junta Directiva, sino que podrá ser una decisión que podrá tomar no es una decisión que requiera aprobación de la Asamblea, sino que podrá ser una decisión que sea tomada por la Junta Directiva o por los representantes legales de ambas compañías. Entonces digamos que estos son como los 3 tipos de fusiones: fusión por absorción, fusión por creación, fusión impropia y fusión abreviada, que es la última que trae la ley 1258 en el artículo 33. Importante que tenga presente de que este tipo de estructura societaria, pues propiamente lo que trae es que es una reforma del contrato social. ¿Listo? La fusión por absorción, por creación impropia, obviamente tienen un procedimiento estipulado en el artículo 172 en adelante. Obviamente debe haber un acuerdo de fusión que lo trae el artículo 173, en el cual se debe indicar los motivos de la proyectada de la fusión y las condiciones en las que se realizará, identificar la sociedad absorbente, la sociedad absorbida, ¿cierto? Ese proyecto de fusión debe identificar los datos, las cifras, los libros de contabilidad, las sociedades interesadas, la discriminación del patrimonio, de las cuentas por pagar, de los activos, de los pasivos, los anexos explicativos de los métodos de utilización en el intercambio de las partes de cuotas o acciones de cuando pasan de una sociedad a otra, ¿cierto? Copias de los balances generales de las sociedades participantes, y en casos particulares deberá pues llevar la aprobación de la Superintendencia de Sociedades de conformidad con el sector o el gremio donde está, digamos, impacte directamente. ¿Qué es importante? Que uno,
esa decisión de fusión se tome con las mayorías calificadas de que trae, digamos, los estatutos sociales o en su defecto, pues la ley, que se tenga el acuerdo de fusión, que el acuerdo de fusión sea aprobado dentro de la asamblea. Una vez el acuerdo de fusión cumpla con todos los requisitos de que te trae el artículo 173 del Código de Comercio, pues se debe hacer una publicación en un diario de amplia circulación en el cual se identifique las sociedades que se están fusionando, ¿cierto? Donde se le atribuya o se le da conocimiento no solamente a todos los acreedores, sino a la gente en particular, y los acreedores tendrán 30 días calendario contados a partir de esa publicación, digamos, para hacer referencia si requieren una garantía adicional dentro de la acreencia de la sociedad absorbida, ¿cierto? Porque de pronto no saben si el absorbente efectivamente va a entrar a pagar esa creencia que se tiene. Entonces tienen 30 días para manifestarse, de lo contrario se entenderá que se han aceptado, y una vez ya que he escrito eso, pues si es una sociedad de las tradicionales, requerirá pues elevar esa acta a escritura pública y posteriormente inscribirla en la Cámara de Comercio del domicilio principal del absorbente y de la absorbida. Entonces digamos que con eso básicamente pues damos respuesta a la pregunta planteada por el usuario sobre qué es la fusión. Ella pregunta puntualmente la absorción, pero recordemos que los procesos propiamente son fusiones y escisiones, que pueden haber fusiones por absorción o por creación, y ya vamos a ver puntualmente las escisiones también pueden ser por absorción. Entonces, en este orden de ideas damos respuesta a la primera parte de la pregunta, que serían las fusiones, qué son las fusiones y cómo se manejan y las clases de fusiones que hay. Así las cosas, pues abordemos el tema de las escisiones. Las escisiones no están reglamentadas, digamos, o no venían estructuradas en el Código de Comercio tradicional, sino que su figura se crea a través de la Ley 222 de 1995, puntualmente en su artículo 3. ¿Qué es la escisión? Es una reforma nuevamente al contrato social por medio de la cual una sociedad sin disolverse o disuelta pero sin liquidarse, ¿cierto?, traspasa en bloque o parte de su patrimonio a una o varias sociedades ya constituidas o a una o varias que se constituirán llamadas beneficiarias. Importante, en la escisión puede ser que yo traspase, mediante la reforma del contrato social, una parte del patrimonio sin disolverse la escindida o disuelta pero sin liquidarse, a diferencia de la fusión, que la fusión, si la sociedad traslada, digamos, o se fusiona con otra sociedad, sea absorbida por creación, pero es disolviéndose pero sin liquidarse. Acá es sin disolverse o disuelta pero sin liquidarse, que traslada, digamos, en bloque esos activos. Vale, las sociedades pueden ser existentes o pueden ser nuevas sociedades. O sea, acá tenemos escisión por absorción puntualmente o por creación nuevamente, ¿cierto? Y las sociedades que reciben, digamos, esos activos de la sociedad escindida, pues les denominamos beneficiarias. Lo mismo que tenemos para el tema de las fusiones. El proyecto de escisión es un acuerdo suscrito por los representantes legales de las sociedades escindidas y beneficiarias, ¿cierto?, por medio del cual se establecen los criterios para realizar la escisión, artículo 4 de la ley 222, y dependiendo obviamente del tipo societario, pues también será elevado a escritura pública. ¿Qué debe contener el acuerdo de escisión? El acuerdo de escisión pues debe contener la reforma de los estatutos, ¿cierto?, en las sociedades beneficiarias, tanto como en las escindidas, autorización pues de la respectiva superintendencia que las vigila, copia de las actas. Obviamente tiene que haber un acuerdo, es el mismo procedimiento, debe haber un acuerdo. En ese acuerdo se lleva a asamblea, ¿cierto?, de ambas sociedades, allá lo aprobarán. Se hará pues dentro de ese acuerdo el cálculo de cómo van a ser el traspaso de los activos y de las partidas de las cuotas o acciones de una sociedad a la otra, y pues el acuerdo otra finalmente se eleva a escritura pública y se inscribirá en el registro público, en el registro mercantil de ambas sociedades.